Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos un montón de cosas de las que hablar, porque ha sido la semana de la Gamescom, así que todo el mundo echa anuncios. Tenemos nuevos drivers de Nvidia con un montón de mejoras, tenemos también algunas cosas nuevas respecto a AMD, tenemos también un montón de cosas respecto a Intel, que ha dicho cosas bastante polémicas, como que sus procesadores siguen siendo los mejores. Se han filtrado también unos cuantos procesadores de Intel, entre ellos un Comet Lake S de 10 núcleos, tenemos nuevas placas base, un montón de cosas de las que hablar. Así que empezamos. Bien, esta semana vamos a empezar por lo más inmediato. Antes de empezar a hablar de productos que van a salir en el futuro, vamos a hablar de algo que cualquiera puede probarlo ya a día de hoy. Y es que Nvidia ha llegado pisando fuerte a la Gamescom. Ha sido decir la semana pasada que su división gaming había perdido un 30% de beneficios y se han puesto a las pilas. Han sacado una nueva versión de drivers, los 436.02, que traen un montón de novedades. De primeras, Nvidia promete que estos drivers mejoran el rendimiento en varios juegos hasta un 23%. Nvidia menciona Apex Legends, Battlefield 5, Forza Horizon 4, Strange Brigade y World War Z. Curiosamente son juegos que son un poco pro AMD, es decir, donde las gráficas AMD suelen rendir un poquito mejor que las gráficas Nvidia. Así que algo han tocado para que sus gráficas funcionen mejor en los juegos pro AMD entre comillas. Nvidia prometía mejoras de rendimiento super bestias de hasta un 20 y pico %, aunque en la realidad se ha probado y nadie ha encontrado estas mejoras. El rendimiento viene a ser el mismo que los drivers anteriores. Supongo que estas mejoras serán muy circunstanciales, es decir, que solo notes, por ejemplo, si tu procesador te hace cuello de botella o que solo notes en determinadas zonas del juego, pero bueno, que el tema de mejora de rendimiento ahí se ha quedado. Pero aparte de esto, que ni fu ni fa han introducido nuevas tecnologías muy interesantes. Primero, el modo ultra baja latencia. Esto es una respuesta al modo de baja latencia que AMD presentó para sus gráficas Navi. Lo que hace es exactamente lo mismo. Normalmente nuestro procesador y nuestra gráfica trabajan en paralelo, y mientras la gráfica está renderizando una imagen, el procesador ya está preparando las siguientes. De hecho, normalmente prepara varias, por ejemplo las 3 siguientes imágenes para que la gráfica en todo momento tenga trabajo y los FPS sean constantes, estables y estemos sacando el 100% de la gráfica. El problema de que el procesador prepare varias imágenes con adelanto es que añade cierta latencia. La gráfica puede estar renderizando una imagen que ha pasado hace unos milisegundos en vez de la más reciente. Esto siempre ha sido así y es algo que para un humano es prácticamente inapreciable. Pero ahora que está de moda el juego competitivo y todo el mundo está intentando rascar hasta el último milisegundo para ganar algo de ventaja, pues esta opción se convierte en interesante. Lo que hace es decir al procesador: no prepares varias imágenes, pásale a la gráfica solo la última imagen que prepares. Vamos, que en vez de tener por ejemplo preparadas las siguientes 3 imágenes que tiene que renderizar la gráfica y pasarle las 3 para que la gráfica esté trabajando mientras él prepara las siguientes, solo le va a pasar la más reciente que tenga preparada. Por lo tanto, la imagen siempre va a renderizar la imagen más reciente. Esto significa que todo lo que pase se verá reflejado antes en nuestra pantalla, pudiendo llegar a reducir la latencia a la mitad. Miras cuando dices: ostras, si con solo activar esto la latencia en juego se reduce a la mitad, ¿por qué no lo hemos hecho siempre así? ¿Qué truco tiene esto? Bien, el truco que tiene esto es que necesitas un procesador muy rápido. Como solo pasas a la gráfica una imagen, la gráfica la va a renderizar rápidamente y va a estar pidiendo al procesador otra vez la siguiente imagen. Tu procesador tiene que ser lo suficientemente rápido para que cuando la gráfica haya terminado de renderizar esa imagen ya tenga lista la siguiente para pasársela. Si no lo es, lo que va a pasar es que vas a tener una pérdida de rendimiento y vas a tener stuttering. Es decir, que la tasa de fotogramas no va a ser constante, sino que va a estar variando todo el rato y vas a notar microtirones entre una imagen y otra. El tiempo que pasa nunca va a ser constante y eso va a hacer que el juego se vea como a tirones y no se vea fluido. Entonces es una opción que es interesante para juegos como CSGO y juegos competitivos por el estilo, donde el hardware moderno puede moverlo sin problemas, aunque si lo activas en Battlefield o en algún juego así super CPU dependiente, seguramente te encuentres con problemas. De todas formas, es una opción que prácticamente nadie va a ser capaz de apreciar. La diferencia en latencias es tan mínima de unos milisegundos que es que, a no ser que seas un jugador profesional ahí ultra pro que nota todo, e incluso dudo que esa gente note algo, no vas a notar nada. Pero bueno, AMD sacó esta opción y Nvidia tenía que sacarla también. Después, mucho más interesante y algo que la comunidad llevaba pidiendo muchísimo tiempo: Integer Scaling. ¿Qué es esto?
Bien, esto sirve para escalar imágenes. Normalmente cuando escalas una imagen, lo que pasa es que esta se difumina. Si alguna vez habéis intentado hacer una imagen grande en Word o en un monitor, por ejemplo, 1080p, habéis intentado poner un juego a 720p, habréis notado que la imagen se distorsiona un montón. Se distorsiona porque el escalado que se hace es súper cutre. La imagen se estira haciendo una interpolación lineal y queda un resultado borroso que queda muy mal. Integer Scaling es una forma de escalar imágenes que resuelve esto, y la forma en la que lo hace es súper sencilla, de hecho es quizá la más intuitiva de todas. Y es decir, si vas a poner por ejemplo una imagen 1080p en una pantalla 4K, ¿cómo lo haces? Pues como 4K es 4 veces 1080p, cada píxel lo conviertes en 4. Es decir, si cogemos un píxel de la imagen 1080p, en la imagen 4K vamos a convertir ese píxel en 4. Vamos a hacer un cuadrado con 4 píxeles. De esta forma, si reproducimos una imagen 1080p en un monitor 4K, se va a ver exactamente igual que se vería en un monitor 1080p, sin ese difuminado super cutre que se aplica a las imágenes cuando se rescalan normalmente. Aunque la comunidad lleva mucho tiempo pidiendo este tipo de escalado por los emuladores. Muchos juegos antiguos se ejecutan en resoluciones súper bajas, y cuando los escalas a una pantalla 1080p el juego se ve completamente borroso y se ve súper mal. Ahora, gracias a Integer Scaling, vamos a poder jugar a juegos antiguos sin que la imagen se difumine, igual que se veían originalmente. Por desgracia, Integer Scaling por ahora es exclusivo de las gráficas Turing. El por qué es exclusivo de gráficas Turing no está muy claro. Hay quien cree que Nvidia hace esto simplemente porque quieren promocionar sus nuevas gráficas y no sacando tecnologías nuevas en las gráficas viejas van a hacer que la gente se compre las nuevas, aunque por otro lado tenemos a Intel que también anunció Integer Scaling para sus gráficas integradas, pero al igual que Nvidia lo anunció solo para sus futuras gráficas integradas, las que vengan en los procesadores a 10 nanómetros, dijo que no saldría para las actuales. Y en el caso de Intel dijeron que hacían esto porque su arquitectura actual no lo permitía. Necesitaban tener mayor control sobre cómo la gráfica renderizaba las imágenes y esto solo era posible en su nueva arquitectura. Así que podría ser que a Nvidia le pase lo mismo y no saque Integer Scaling para gráficas viejas simplemente porque solo puede implementarlo en sus gráficas más modernas por temas de arquitectura. Por desgracia, Nvidia no se ha pronunciado al respecto, así que no lo sabemos. Por cierto, si queréis probar el modo baja latencia o Integer Scaling, podéis activarlos desde los drivers de Nvidia. Y por último, la tecnología que a mí más me ha gustado es Sharpening Filter. Esta es una respuesta al Sharpening Filter que anunció también AMD para sus gráficas Navi, y que de hecho cuando se probó se vio que funcionaba mejor que el propio DLSS. Pues bien, lo mismo que implementó AMD para sus gráficas Navi, AMD lo ha implementado ahora para sus gráficas. En este caso no se activan los drivers, se activa mediante Freestyle, que es este menú de personalizaciones que se activa con Alt F3, es parte de GeForce Experience. Aunque por desgracia no está soportado en todos los juegos. Los juegos modernos lo soportan prácticamente todos, de hecho creo que hay 1200 juegos compatibles o una cosa así, están todos los modernos, pero igual si probáis algún juego viejo, algún juego un poco raro no es compatible, pero con AAA modernos no vais a tener problemas. Este filtro, tanto en AMD como Nvidia, es simplemente un postprocesado, es un filtro que se aplica una vez se ha renderizado la imagen y lo que hace es aumentar la nitidez. Yo la verdad es que pensaba que sería un filtro cutre, algo que no haría prácticamente nada, pero he entrado al Rocket League, lo he probado y he flipado. El juego cambia completamente, la calidad del juego aumenta de una forma bestial. Os voy a poner imágenes comparativas y se nota sobre todo en la hierba como sin este filtro la hierba se ve como todo verde, como todo difuminado, y cuando activas el filtro se ve que una de las hierbitas. Aunque supongo que después de la compresión de YouTube no estáis viendo una mierda, pero bueno, ojalá podáis notar algo. Si no, pues entráis en cualquier juego, lo activáis y listo. Solo tenéis que pulsar Alt F3, os salen ahí un montón de filtros y activáis el filtro enfocar. No he tenido tiempo de probar más juegos, no sé si será solamente Rocket League el único juego al que este filtro le siente bien y el resto no haga mucho, pero en serio, no sé cómo hemos podido vivir tanto tiempo sin este filtro viendo lo que le hace a Rocket League. Y bueno, si tenéis una gráfica AMD también lo podéis activar. En el caso de AMD no he probado ninguna gráfica Navi, así que no sé cómo se activa, pero en algún sitio los drivers tiene que estar porque AMD también tiene esta opción. De hecho, fueron los primeros en presentarlo y Nvidia lo ha copiado. Y por último, aunque esto solo sea interesante para los creadores de contenido, las gráficas Nvidia para gaming pasan de soportar un color de 24 bits a un color de 30 bits, permitiendo una paleta de colores más amplia, y para gente que trabaje con Photoshop a nivel profesional y tal, le vendrá muy bien. Hasta ahora la gente que necesitaba trabajar con esta profundidad de color tenía que comprarse una gráfica de la gama profesional de Nvidia y gastarse un pastizal en ella. Nvidia también ha querido darle caña al tema del Ray Tracing. Hasta ahora teníamos solo 3 juegos, pero Nvidia ha anunciado un montón de nuevos juegos que traerán esta tecnología, entre ellos algunos de los AAA más esperados. Por ejemplo, han anunciado que lo meterán en el nuevo Watch Dogs, y creo que este juego el Ray Tracing le queda muy bien porque está ambientado en Londres y por la noche con los charquitos, los carteles luminosos y tal, se ve súper bonito. Lo han anunciado también varios más, Sincel, que
que ni idea de qué juego es este. Dying Light 2 también va a traer Ray Tracing. Cyberpunk también va a traer Ray Tracing, aunque esto ya se había anunciado. Van a meter Ray Tracing a Minecraft. Ya había Ray Tracing para Minecraft, pero eran shaders que había creado la comunidad. Ahora Nvidia va a crear su propia versión que va a aprovechar los Tensor Cores y va a ser un Ray Tracing total. Igual que hicieron con el Quake, van a renderizar todo Minecraft con Ray Tracing, aunque por desgracia solo va a ser para la edición Bedrock, la edición de Windows 10, porque la edición Java, la que todo Dios utiliza en PC, está basada en OpenGL y para implementar RTX necesitan que el juego esté basado en Vulkan o DirectX 12. Y claro, diréis, pues que actualicen la versión Java a Vulkan. Bien, eso no va a pasar porque Minecraft ahora es de Microsoft y Vulkan es la competencia directa de DirectX 12, así que no van a actualizar Minecraft a Vulkan, su juego estrella, y además Java es la competencia de .NET de Microsoft. Vamos, que actualizar la versión Java supondría que Microsoft utilice todo lo que odia, así que no lo van a hacer. Se va a quedar solo en la Vectron Edition. Y es una pena porque el Ray Tracing que va a implementar Nvidia se ve súper chulo. Pero el que puede ser el juego estrella con Ray Tracing es Control, que de hecho sale esta misma semana, el día 27. Bien, en este juego el Ray Tracing es interesante porque quitando juegos como Minecraft y Quake, es el juego que más hace con Ray Tracing. Se utiliza para la iluminación global, se utiliza para las sombras y se utiliza para los reflejos. Vamos, que se renderiza prácticamente todo con Ray Tracing. Y claro, viendo cómo era el rendimiento en el resto de juegos, donde el Ray Tracing se estaba utilizando para muy poquitas cosas, dices, buah, si lo van a utilizar en este juego para tanto, el rendimiento va a ser terrible. Se verá súper bonito porque va a estar todo renderizado con Ray Tracing, pero eso no va a mover ni Dios. Pues bien, en la Gamescom los periodistas han podido probarlo y han dicho que la 2080 Ti con Ray Tracing movía este juego a 4K 60 FPS. Y la propia Nvidia ha dicho que este juego va a ser el máximo exponente del Ray Tracing, es decir, que va a ser el juego que mejor lo aprovecha hasta ahora. Y si de verdad se puede renderizar prácticamente todo el juego con Ray Tracing y moverlo a 4K 60 FPS, estamos hablando de algo muy grande. Porque se vería que el Ray Tracing, bien implementado, puede tener un buen rendimiento, puede mejorar muchísimo los juegos y puede suponer un antes y un después. Si lo que le está diciendo este juego es verdad, puede ser que sea el momento en el que el Ray Tracing comienza a despegar. Hasta ahora los juegos que habían implementado Ray Tracing lo habían implementado después del lanzamiento, habían metido simplemente un parche por encima optimizado de aquella manera. De hecho Battlefield 5 ni siquiera gana rendimiento con los RT Cores, sacó Nvidia algunos benchmark y activando y desactivando los RT Cores, el hardware dedicado para Ray Tracing, el rendimiento era el mismo. Vamos, que el Ray Tracing está súper mal implementado en Battlefield 5 y este juego, que sale un año después de que las gráficas salgan al mercado, podría ser el primer juego donde ya han tenido tiempo para implementarlo bien, currarse la implementación, meterlo desde el principio y que tenga un buen rendimiento. Y además también implementa DLSS y lo implementa bien, porque puedes seleccionar la resolución a la que quieres jugar al juego. Por ejemplo, quiero jugar a 4K y después puedes seleccionar desde qué resolución quieres rescalar, es decir, quiero rescalar desde 1440p, quiero rescalar desde 1080p. Es decir, puedes configurar DLSS para tener más rendimiento, mejor calidad, puedes configurarlo acorde a tu hardware, la calidad que quieres y los FPS que quieres. Vamos, como debería ser en todos los juegos, pero hasta ahora no se había hecho así. Así que bueno, tengo ganas de que este juego salga para probar todo esto y sale este martes, así que no hay que esperar mucho, un día. Después, para terminar con tema gráficas, AMD esta semana ha hablado de las configuraciones Crossfire, es decir, las configuraciones multi-GPU para gaming, y han dicho que están prácticamente muertas y que a día de hoy no le están dando ninguna atención. Vamos, que lo tienen ahí olvidado y hace tiempo que no optimizan nada para Crossfire. Y la verdad es que tienen razón, y de hecho la propia Nvidia también se está alejando poco a poco de los SLI, quitándolo de muchas de sus gráficas y optimizando cada vez menos para SLIs. En su día estas configuraciones tenían algo de sentido. Por ejemplo, yo me compré un HD 7970 por 300-400 euros, que era la tope de gama en su época, y al año siguiente, cuando salió la nueva serie de gráficas, me compré otra HD 7970 para montar un Crossfire por 160 euros. Y invirtiendo solo 160 euros dupliqué la potencia gráfica de mi PC y el rendimiento de ese Crossfire era espectacular. Rendía más que cualquier gráfica mono GPU en su día, y recuerdo por ejemplo poner el Battlefield 4 todo en ultra con la escala de resolución al máximo y jugar a 60 FPS, cosa que ninguna gráfica por sí sola podía hacer en aquel entonces. ¿Cuál era el problema? Que Battlefield 4 fue el único juego que encontré donde el Crossfire funcionaba. En el resto de juegos no funcionaba y rendía lo mismo, incluso menos que una sola GPU, y lo acabé quitando al cabo de un mes porque es que no se aprovechaba. Así que entre que prácticamente ningún juego aprovecha los SLI y los Crossfire y que a día de hoy las gráficas cuestan un pastón, a ver quién se compra dos 2080 Ti, pues los sistemas multi-GPU han acabado en el olvido, al menos para gaming. Y bueno, ahora cambiamos de tema, nos vamos al mundo de los procesadores.
El usuario Apisac, este usuario de Twitter que tiene bots analizando todas las bases de datos de benchmark para cazar cualquier nuevo chip que aparezca por ahí, ha encontrado un Ryzen 5 3500, procesador con una configuración de 6 núcleos, 6 hilos. Vamos, que sería un Ryzen 5 3600, pero con el SMT desactivado. En vez de tener 12 hilos, tiene 6. El procesador viene a una frecuencia turbo de 4,1 GHz y se espera que su precio ronde los 150 a 160 dólares. Este procesador me recuerda mucho al i5 8400 que Intel ya lanzó hace 2 años. Ya sabéis que ese procesador me gusta mucho y en su día salió por 160 euros. Era también 6 núcleos, 6 hilos y lo tuve montado en mi PC unos cuantos meses, y en gaming era un procesador súper bueno, rendía súper bien en gaming, y luego encima renderizando vídeos y tal, como tenía la integrada y tenía QuickSync, pues también se desenvolvía súper bien. Por desgracia, cuando los procesadores Intel dispararon su precio, ese i5 también disparó su precio y duró muy poco tiempo siendo una buena opción calidad-precio, duró muy poquitos meses. Así que este Ryzen 5 3500 vendría a ser el sucesor de ese i5 8400 y competiría directamente con el i5 9400F, que sería el sucesor también del i5 8400, pero este i5 no tiene integrada, por eso la F al final. Lo cual le quita un poco la gracia porque no tiene QuickSync, que para renderizar ayuda mucho y hace que renderices mucho más rápido. Además de que también se puede utilizar para mejorar el rendimiento de los streaming. Así que va a haber una talla interesante porque vamos a tener dos procesadores, uno de Intel y otro de AMD, al mismo precio, ambos sin gráfica integrada, ambos a frecuencias casi idénticas, y veremos cuál de los dos gana. Sobre todo tengo curiosidad de qué pasará en juegos, porque el Ryzen 5 en principio tiene un poco más de IPC, pero el i5 cuenta con la ventaja de latencias más bajas, así que va a ser una pelea bastante reñida, aunque el i5 tiene dos factores a su favor. El primero es que es menos dependiente de las memorias RAM que los Ryzen, por lo tanto puedes comprar unas RAM más baratas y no preocuparte por el rendimiento, aunque también es verdad que muchas veces se exagera lo que afecta la RAM al rendimiento de Ryzen, que no te vas a morir por comprar una RAM 2666 MHz, especialmente en un procesador de gama media baja. Y después tiene otra ventaja, que son las placas base. Hay un montón de placas base baratas para ese i5 que las compras, montas el i5 y a funcionar. En el caso del Ryzen 5 3500 vamos a tener que tirar de placas base de anteriores generaciones, porque evidentemente no vas a montar en una X570 de 300 euros. Y el problema de tener que comprar una placa base barata de una generación anterior es que tienes que actualizar la BIOS para que funcione con este procesador. Y para actualizar la BIOS necesitas o tener un Ryzen de la generación de esa placa base para poder iniciar y actualizar la BIOS, o por ejemplo en el caso de PC Componentes pagarles, creo que son 15 euros para que te actualicen ellos la BIOS, porque ellos tienen los procesadores que hacen falta. Así que claro, el tema de las BIOS puede hacer que mucha gente se asuste y prefiera irse al i5 y quitarse de problemas. Y bueno, hablando de placas base, una noticia curiosa, y es que se ha vuelto a batir el récord de frecuencia en memoria RAM con 5856 MHz, y por primera vez en estos récords no se ha utilizado un procesador y placa base para Intel, sino que se ha utilizado la placa base X570 Crosshair 7 de Asus. Primera vez que vemos a un procesador Ryzen marcar un récord de frecuencia en memoria RAM, algo impensable con la primera y la segunda generación. El tema del soporte de memoria RAM en Ryzen ha mejorado muchísimo con los Ryzen 3000. Y bueno, ahora nos pasamos a Intel y pasamos a la noticia más polémica de esta semana, y es que Intel ha dicho que sus procesadores en el mundo real siguen siendo mejores que los procesadores Ryzen de AMD. Según ellos, los Ryzen solo ganan en Cinebench. Y para probarlo enseñan una diapositiva donde enseñan cómo sus i9 9900K y i7 9700K ganan al Ryzen 9 3900X en productividad, gaming, cómputo, rendimiento en la web, y solo pierden en Cinebench. Además, también critican que los procesadores AMD no alcanzan las frecuencias que dicen alcanzar y que sus procesadores sí lo hacen. Bueno, vamos a ir por partes porque aquí hay algunas cosas donde Intel tiene razón y otras cosas que son ridículas. Por ejemplo, es absurdo cuando dicen que sus procesadores son mejores en productividad, porque todos sabemos y hemos visto en todas las reviews que en productividad, como puede ser renderizar vídeo, modelado 3D, el Ryzen 9 3900X con 12 núcleos pasa por encima de cualquier procesador Intel de la gama doméstica. ¿Por qué Intel dice que sus procesadores son mejores? Porque solo han probado Sysmark, un programa que mide el rendimiento en aplicaciones tan relevantes como el Word y Excel. También prueba alguna otra cosa como Photoshop, que bueno, se podría considerar algo más pesado, pero desde luego no es lo más pesado que puedes poner en productividad. Y prueba también Handbrake, que es un programa que se suele utilizar para cambiar el formato de vídeos, pasarlo de MP4 a MKV y todo ese tipo de cosas, pero el truco está en que con los procesadores Intel se está utilizando QuickSync para acelerarlo. QuickSync es hardware dedicado para la codificación y decodificación de vídeo, y lo llevan las integradas de los procesadores Intel. Gracias a ese chip puedes renderizar vídeo de forma mucho más rápida, también puedes hacer streaming de forma más rápida, todo lo que sea codificar y decodificar vídeo lo acelera.
El problema es que estas implementaciones por hardware tienen un problema, y es que siempre pierdes calidad. No vas a conseguir la misma calidad utilizando solo el procesador que utilizando QuickSync. Con QuickSync vas a perder bastante calidad. Eso no quiere decir que sea malo. Este noticiario, cuando lo acabe, lo voy a renderizar en Premiere utilizando QuickSync porque lo renderiza súper rápido y cuando lo suba a YouTube, pues como YouTube lo va a comprimir, lo que se pierde con QuickSync no se va a notar. Pero claro, es un poco trampa decir que tu procesador es mejor porque está renderizando en una calidad inferior que otro procesador. Por supuesto, tareas pesadas como por ejemplo el propio Premiere, renderizar un vídeo en Premiere, renderizar un objeto 3D en Blender y ese tipo de cosas, ni las prueban Intel. Y no las prueban porque saben que van a perder. Después, el tema gaming. Aquí no hay discusión. Los Intel siguen siendo los mejores en gaming. Podemos discutir desde el punto de vista de la calidad-precio, de si merece la pena pagar lo que cuesta el 9900K por el rendimiento extra que vas a ganar respecto a un Ryzen 3700X, por ejemplo, pero que el 9900K es el procesador más rápido para gaming es indiscutible. Aunque la verdad es que no sé si la diapositiva de Intel favorece a Intel o no, porque en su propia diapositiva dicen que la diferencia de rendimiento a día de hoy entre un Ryzen 9 3900X y un procesador Intel es mínima en juegos, un 6% respecto al 9900K y un 2% respecto al 9700K. Después, lo más gracioso de todo, en cómputo dicen que sus procesadores son mejor que los Ryzen. ¿Y qué entienden ellos por una tarea de cómputo? Entienden SPECrate 2017. Este es un benchmark que solo prueba un núcleo del procesador. Es un benchmark para medir la potencia mononúcleo. Esto es lo más absurdo que hay en esta diapositiva. Hablar de tareas de cómputo y poner algo que solo utiliza un núcleo es completamente absurdo. Una tarea de cómputo real es, por ejemplo, poner una red neuronal recurrente a entrenarse utilizando el procesador, algo bastante común. O poner a compilar un programa muy pesado, o alguna cosa por el estilo. Pero claro, si Intel probaba cualquier cosa de estas, el Ryzen 9 les iba a pasar por encima. Entonces han probado un programa que utiliza solo un núcleo y que se usa para medir el IPC. Es completamente absurdo. Después también bastante cómico el tema del rendimiento en exploradores. A ver, ¿quién narices mide el rendimiento del Chrome o de Edge a día de hoy en procesadores modernos? Es completamente absurdo. De hecho, en sus propios benchmarks se ve que todos los procesadores rinden lo mismo en esas pruebas. Y bueno, lo otro en lo que sí que tienen razón es el tema de que los procesadores Ryzen no alcanzan las frecuencias anunciadas. Al menos no cuando están bajo carga. El 3900X se supone que trabaja a 4,6 GHz, pero si tú pones al procesador bajo carga y pones todos los núcleos a trabajar, ni se acerca a esa frecuencia. Pero que vamos, que esto que ha publicado Intel es completamente absurdo, son pruebas hechas sin ningún sentido, algo que está fatal hecho. Cualquier persona que sepa lo mínimo sobre hardware sabe que esta comparativa es un truño tremendo. Y no sé por qué narices han hecho esto, la verdad. Mira que podrían hacer marketing muy bien con pruebas realistas y decir, mira, nuestro 9900K gana en todos los juegos al Ryzen 9 3900X. Y no estarían mintiendo, estarían diciendo algo que todos sabemos, el 9900K es el procesador más rápido para juegos y pueden basar tranquilamente su publicidad en eso. Y lo están haciendo bien, porque la gente que se compra ese procesador lo hace para gaming. Es la única razón de existir de ese procesador a día de hoy. También podrían, por ejemplo, explicar bien qué hace QuickSync, porque es que casi nadie sabe lo que hace QuickSync, casi nadie sabe lo útil que es, y podrían hacer marketing con ello y marketing honesto. Por ejemplo, decir, mira, renderizando normalmente un vídeo en Premiere, el Ryzen 9 nos gana, pero cuando activas QuickSync, nuestro procesador es mucho más rápido, así que si quieres subir vídeos para YouTube, considera comprar un procesador Intel por QuickSync. O pueden hacer lo mismo con streaming, decir, mira, si haces streaming con QuickSync, el rendimiento es este. Si quieres hacer streaming, compra un procesador con QuickSync. Y estarían haciendo un marketing honesto y algo que no están haciendo nada mal. Pero no, han decidido hacer un marketing de mierda y hacer el ridículo, básicamente. Y lo que me da de gracia es que este marketing me recuerda mucho al que hacía AMD en la época de Vega, que ya sabemos que le explotó en la cara. Y curiosamente, el responsable de marketing en AMD por aquel entonces lo fichó Intel y ahora trabaja en Intel. Así que el que la cagó con el tema de Vega en AMD ya está haciendo las suyas en Intel también. Y bueno, por una noticia vamos a hablar un poquito bien de Intel, aunque luego les voy a meter caña otra vez. Ha aparecido un procesador Tiger Lake U fabricado a 10 nanómetros con una frecuencia bus de 3,6 GHz en User Benchmark. Este es uno de esos procesadores de 10 nanómetros que Intel ha anunciado para portátiles que van a salir este año. Ya habíamos visto alguna prueba que mostraba mejoras en el IPC bastante importantes, es decir, que estos procesadores en potencia por núcleo iban a ser muy bestias, y este benchmark viene a confirmarlo y a mostrarnos que la mejora de rendimiento de estos nuevos procesadores puede ser bastante importante, porque este procesador de portátiles a 3,6 GHz iguala en potencia por núcleo al i7 8700K a 4,5 GHz. De hecho, no solo lo iguala, sino que lo supera, 140 versus 146 puntos, e incluso no se queda muy lejos de los 154 puntos que da el 9900K a 5 GHz. Es decir, que estos nuevos procesadores Intel a 10 nanómetros son unas bestias en mononúcleo. Intel ha aumentado el IPC de forma muy importante, ha dado un salto parecido al que ha dado AMD de Zen 1 a Zen 2, y básicamente están consiguiendo el mismo rendimiento con 1 GHz o menos.
El problema para Intel es que los 10 nanómetros todavía no están listos para procesadores de alto rendimiento y no los vamos a ver en sobremesa hasta parece ser que al menos 2021. Así que va a tardar esto muchísimo tiempo en llegar a sobremesa, servidores y en general cualquier chip que consuma más de 30 vatios. Es decir, se va a quedar solo en portátiles y además de forma muy limitada porque va a haber muy poquitos de estos portátiles. Porque Intel puede producir muy pocos chips a 10 nanómetros a día de hoy. Así que pinta que estos procesadores van a ser muy buenos, pero a día de hoy Intel no puede fabricarlos todavía. Y como no puede fabricar estos procesadores a 10 nanómetros, ¿qué va a sacar el año que viene para sobremesa? Pues una nueva iteración a 14 nanómetros, Comet Lake S, donde vamos a tener los mismos procesadores que teníamos hasta ahora, añadiendo uno de hasta 10 núcleos. Eso sí, ¿creéis que misma arquitectura, mismo proceso de fabricación iban a evitar que Intel obligase a todo el mundo a cambiar su placa base? Por supuesto que no. Comet Lake va a utilizar un nuevo socket, el LGA 1200. Así que si quieres un procesador Comet Lake S, tendrás que comprar una nueva placa base, las actuales no sirven. Y esto para mí descarta por completo a Comet Lake S. Porque mira, ese procesador de 16 núcleos me parecía interesante, estaba incluso pensando en quizá actualizar ese procesador, porque es un híbrido entre un procesador con mucha potencia mononúcleo y mucha potencia multinúcleo, es decir, no tienes los 16 núcleos de un Ryzen 9 3950X, pero 10 núcleos ya es una barbaridad, es más que suficiente para el uso que yo le voy a dar, y a cambio de esos núcleos menos lo que obtienes es un procesador que ya sabemos que puede alcanzar frecuencias altísimas, como puede alcanzar el 9900K. Este procesador está basado en la misma arquitectura, mismo proceso de fabricación, así que no va a ocear menos, siempre y cuando pueda refrigerar los 10 núcleos. Así que ganas un procesador que va a alcanzar 5,2 GHz y tener una potencia mononúcleo bestial y ser en juegos el procesador más rápido que exista en el momento que salga. Así que es un procesador que está ahí en el equilibrio entre muchísima potencia mononúcleo, rendimiento en gaming y también potencia multinúcleo. Y me parecía muy interesante, pero no estoy dispuesto a comprar una nueva placa base para él. Ya tengo una placa base Z390 que cuesta un pastón. Tengo la Maximus 5 Extreme de Asus, que cuesta como 500 euros. También tengo que decir que me la cedió Asus, no pagué esos 500 euros. Pero igualmente no me haría gracia tener que quitar esta placa base de mi PC, una placa base tan buena, para comprar otra que va a costar un pastón. Y encima va a salir obsoleta. Porque una placa base con el VRM para aguantar 10 núcleos y ocearlos a 5 GHz no va a ser barata. Va a costar de 300 euros para arriba. Porque va a tener que tener un VRM descomunal. Y la cosa es que si me dices que como en AMD me puedo comprar esa placa base y tirar 5 o 6 años y actualizar a las 3 siguientes generaciones, pues bueno, podría pensar en pagarlo. De hecho, yo en su día, cuando me compré el Ryzen 7 1700, ya pagué por una ROG Taichi, que es una placa base bastante cara, pero lleva un VRM super tocho y sabía que esa placa base me serviría para el futuro. Y si en algún momento decido montar un Ryzen 9, utilizaré esta placa base, porque para algo está, no voy a gastar el dinero en otra teniendo esta placa base que es buena. Pero en el caso de Intel estás comprando una placa base que se va a quedar obsoleta al momento, porque estoy seguro al 99% de que cuando lleguen los 10 nanómetros a sobremesa van a sacar un nuevo socket y va a haber que actualizar otra vez. Así que no voy a pagar un pastizal por una placa base que me va a durar una generación, que trae conexiones obsoletas como el PCI Express 3.0 porque Intel no va a actualizar al 4.0, y a eso sumarle el pastizal que costará el procesador de 10 núcleos. Vamos, que para mí el tener que comprarte una placa base descarta completamente este procesador. Y creo que es algo que ya va siendo hora de que Intel solucione, porque sí, antes cuando tenía el monopolio podían hacer estas guarradas y no pasaba nada porque no podías comprar otra cosa. Pero a día de hoy que tienes Ryzen y que los Ryzen aguantan un montón de generaciones con las mismas placas base, no pueden seguir haciendo estas cosas, porque es que descartan a sus procesadores. Si ya los Ryzen son una opción que ya a precio buenísima, que le están quitando un montón de ventas, y tú mismo te pegas un tiro en el pie haciendo estas cosas, pues normal que la gente se pase a la competencia. Ahora mismo, si actualizo el procesador, sería un Ryzen 9, no sería uno de estos procesadores. Y mira que ese de 16 núcleos me gusta, pero es que solo por el tema de las placas base no estoy dispuesto a comprarlo. De todas formas, también seguramente me parece interesante el procesador de 10 núcleos porque todavía no he visto el precio. Cuando anuncien el precio y cueste más que un Ryzen 9 3950X de 16 núcleos, seguramente ya no me parecerá tan interesante. Porque viendo los precios actuales y sabiendo que los chips Intel son monolíticos y hacer chips más grandes les cuesta un montón de dinero, no me extrañaría ver este procesador por 800-900 euros y desde luego que no voy a pagar eso. Después, Comet Lake también va a llegar a portátiles con procesadores de hasta 6 núcleos. Y diréis, pero oye, si ya han lanzado esos de 10 núcleos para portátiles, ¿por qué lanzan también ahora unos a 14 nanómetros? Pues bien, porque como os he dicho, esos de 10 nanómetros para portátiles son un paper launch. Vamos, que han dicho que existen y tal por publicidad, por tener contento de los inversores, pero no pueden vivir de ellos porque pueden producir dos, encima vienen a frecuencias bajas y es probable que incluso rindan menos que los
procesadores que ya hay por venir a frecuencias más bajas. Así que de esos procesadores de 10 nanómetros no pueden vivir, y han anunciado también procesadores a 14 nanómetros para portátiles que van a ser los sucesores de los que ya hay, y son básicamente lo mismo, los mismos procesadores con un nuevo nombre. En vez de llamarse 8000 o 9000, ya ni me acuerdo cómo se llaman los de los portátiles, han sacado tantos, ahora se van a llamar 10000. Nada cambia, mismos procesadores, mismos núcleos, todo igual. Eso sí, según Intel, estos procesadores mejoran en un 16% a la generación pasada, porque igual que antes han hecho una comparativa de mierda. Han comparado la novena generación de procesadores para portátiles de 15 vatios versus la décima generación de 25 vatios. Vamos, que siempre sacan dos versiones de los procesadores, unas de 15 y otras de 25 vatios, donde varían las frecuencias, y han hecho la comparativa de los procesadores de bajo consumo contra los procesadores de consumo más alto, y por eso dicen que son un 18% más rápidos. Si comparas 25 versus 25 vatios, la realidad es que el rendimiento no mejora y es el mismo porque es que son los mismos procesadores con otro nombre. Y bueno, los 10 nanómetros no funcionarán, pero la máquina de refritos la tienen a tope porque van a sacar dos versiones más del i9 9900K. La primera, el i9 9900KF, que es el mismo procesador sin gráfica integrada, algo que ya habíamos visto en otros modelos. Y diréis, oye, es interesante, si no tiene la gráfica integrada, ¿será más barato o no? Pues no, cuesta lo mismo. No tiene ningún sentido. No sé por qué la gama F de procesadores Intel existe, porque son los mismos procesadores a los que les han quitado la gráfica integrada y cuestan lo mismo que la versión con gráfica integrada, así que ¿por qué narices si vas a comprar la versión sin gráfica integrada? Más cuando quitando la integrada pierdes QuickSync, de lo que hemos hablado bastante en este noticiario. A mí nos parece que overclockea un poco más porque está fabricado en los 14 nanómetros plus y le puedes rascar 0,1 GHz más con overclock, pero en fin, un procesador con interés cero. Después se ha filtrado en Geekbench el i9 9900T. Esta es una versión de bajo consumo de tan solo 35 vatios enfocada a mini PCs, esos baverones que suele sacar Intel, que son un cuadradito pequeño que se pone detrás de las pantallas. Que bueno, está interesante, es un 9900K con un consumo súper bajo, evidentemente también a frecuencias mucho más bajas, pero sigues teniendo 8 núcleos, 16 hilos a una frecuencia de 3,8 GHz, sigue siendo un procesador bastante decente, y además con un consumo muy bajo para mini PCs, así que bueno, algo chulo se podrá hacer con ellos si no son muy caros. Y bueno, para terminar, la típica noticia graciosa de la semana. Esta vez ha sido YouTube quien la ha protagonizado, y es que su algoritmo para bloquear contenido inadecuado ha empezado a bloquear batallas de robot por crueldad animal. Y claro, como no, todo el mundo ha empezado a hacer la gracia de ostras, el algoritmo de YouTube es una IA súper inteligente que está baneando los vídeos de peleas de robot porque no quiere ver a los suyos peleando. Estas cosas son graciosas hasta que el algoritmo te desmonetiza uno de tus vídeos por ninguna razón, cosa que a mí ya me ha pasado. Tengo algún vídeo que me lo han desmonetizado y que he reclamado y aún así me han dicho que no es adecuado y nadie me ha dicho por qué y ahí están, desmonetizados. Pero bueno, también es verdad que YouTube es una plataforma donde se suben millones y millones y millones de horas de vídeo cada día y es imposible comprobarlas todas, tienen que poner cosas automáticas y lo automático nunca funciona del todo bien. Vamos, que no lo hacen por mala fe y para joder a la gente, sino que tienen que tirar de recursos automáticos y la tecnología a día de hoy da para lo que da. Y bueno, con esto terminamos este noticiario. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas noticias, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.